Muy bien, pues buenas tardes y bienvenidas todas y todos los alumnos de la formación de Yoga Síntesis y todos aquellos que se han incorporado a este curso en particular, en el que pues hemos abierto la escuela también, para que nos conozcáis y también para compartir con vosotros pues este mini curso sobre la historia del yoga. Bueno, van a ser 3 clases de 1 hora y en ellas vamos a ver todo el recorrido desde los orígenes hasta el yoga moderno, no tanto la actualidad, porque esto ya sería como otro capítulo, ¿no? El yoga actual, pero sí todo el desarrollo histórico del yoga, viendo pues sus transformaciones, sus diferentes etapas. Entonces, bueno, es bastante un reto hacerlo en 3 horas, pero lo he dividido en 3 secciones. En la primera, la de hoy, hablaré un poquito del concepto de yoga para situarnos, ¿no? ¿Qué se entiende por yoga en la India o diferentes incluso sentidos de la palabra yoga, ¿no? Antes de empezar lo que es el recorrido histórico y la etapa antigua que veremos hoy. En la siguiente sesión veremos el yoga clásico, la etapa clásica, donde predomina o destaca el yoga de Patanjali, pero también otros textos. Y en la última clase pues veremos el yoga medieval, el tantrismo, la tradición del hatha yoga y hasta el yoga moderno. En la India hay también como el origen del yoga moderno en la propia India. Entonces, quería empezar así con una reflexión sobre por qué es importante estudiar historia del yoga, porque realmente el yoga que practicamos hoy es el fruto de una síntesis entre varias tradiciones que proceden de distintas épocas. Entonces, a veces hay un poco de confusión, quizá, sobre determinados conceptos, de dónde proceden, o por qué hay yogas tan diferentes, ¿no? Entonces, en el momento en que lo abordamos históricamente, se aclara muchísimo y nos damos cuenta que el yoga que ha llegado a Occidente pues es una síntesis de diferentes tradiciones del yoga indias, aparte de las aportaciones occidentales que también las hay, ¿no? Estudiando historia del yoga también nos damos cuenta que no hay un solo yoga, que no hay una sola tradición, sino que el yoga es como un paraguas que veremos cómo lo podemos definir, ¿no? Esta esencia que engloba muchas tradiciones, con diferentes enfoques, diferentes técnicas, métodos, ¿no? Entonces nos preguntaremos también, aparte de ir viendo etapa por etapa y texto por texto, nos estaremos preguntando también todo el rato cuál es la esencia del yoga, que es aquello que nos permite hablar de una historia del yoga, siendo que hay tantas tradiciones diferentes, que incluso a veces pueden parecer opuestas, ¿no? Entonces, viendo esas diferencias, uno va también percibiendo lo que tienen en común. Porque ahí es donde nos situamos nosotros, como representantes del yoga contemporáneo. Somos un momento de esa historia, ¿no? Somos un periodo de esa historia, el yoga contemporáneo. Entonces, para ubicarnos en esa historia, si queremos llamar yoga a aquello que enseñamos y practicamos, pues tenemos que conocer esa historia para ubicarnos en ella y también reconocer esa esencia para enseñar desde ahí o practicar desde ahí, aunque las formas y las técnicas sean adaptadas a la mentalidad occidental o a las necesidades de los practicantes de hoy, ¿no? Algo que yo observé
estudiando, ¿no?, la historia, es que se podría definir el yoga como una cultura dinámica, ¿no?, como algo, una práctica y una filosofía de vida que ha estado en constante transformación, ¿no? Por eso digo viva, que se ha adaptado a los diferentes entornos culturales, religiosos, que se adapta a cada persona, que, ¿no?, todas esas formas diferentes responden a una capacidad que tiene el yoga de adaptarse, de transformarse sin perder su esencia, ¿no? Ahí pues es importante distinguir entre la esencia del yoga y su objetivo último y por el otro lado las técnicas, ¿no? Porque a veces confundimos las dos cosas, ¿no? Entonces yo lo veo así, ¿no? Como que el yoga ha llegado a Occidente y ha tenido tanto éxito porque lleva consigo una verdad universal, ¿no? Pero esa verdad está, está como oculta o está como entre líneas, ¿no? Entonces debemos saberla leer, ¿no? Para desarrollar un yoga adaptado a nuestra época, pero que no traicione, ¿no?, ese espíritu que trae. Hay otras disciplinas que quizá no han logrado, ¿no?, llegar a tantas personas, pero el yoga, como está tan basado en la propia experiencia, ¿no?, en la propia experiencia del mundo interior, al fin de cuentas, pues todos somos seres humanos y todos tenemos ¿no?, la misma constitución física, energética, espiritual, mental, y eso es lo que hace que llegue a nosotros, ¿no? Pero bueno, estas son reflexiones iniciales. Voy a compartir una presentación. A ver, pantalla. Entonces, época antigua, que es lo que nos toca hoy. Aproximadamente empezamos en el 2500 a.C., es una fecha aproximada. Se remonta pues, a la época de los Vedas, que son las escrituras más antiguas, hasta alrededor del 400 a.C. Y veremos, hablaré de la cosmovisión hindú en general, porque cuando antes mencionaba la esencia del yoga, pues ahí es donde encontramos esa cosmovisión que tienen en común las diferentes tradiciones de yoga, ¿no? Entonces quisiera como explicar un poquito cómo el hindú ve el mundo, ¿no? Ve el mundo y la existencia, porque eso es lo que está en la base de todas las tradiciones de yoga. Veremos diferentes sentidos de la palabra yoga, las llamadas sendas del yoga. Nos servirá hacer un pequeño repaso. Esta división de las sendas del yoga en el fondo no es histórica, ¿no?, porque es una división que se hace, bueno, que está en la Bhagavad Gita, pero que sobre todo la sistematiza en el siglo XIX Vivekananda, y es una forma de ver el yoga como transversal, o sea, no histórico, sino los diferentes caminos, ¿no?, que han habido en la historia. Pero también veremos que estas sendas del yoga aparecen en ciertos momentos históricos y que tienen una razón de ser, una razón de aparecer, ¿no? Son como reacciones o incluso revoluciones respecto a cómo era el yoga en su época, ¿no? Son esos giros en los que se guía al yoga hacia otro enfoque, ¿no? Entonces también se pueden leer las sendas del yoga como momentos históricos, ¿no?, momentos de revolución espiritual. Buscaremos las raíces antiguas del yoga en los Vedas, entonces hablaremos de los Vedas.
que son las antiguas, o sea, las escrituras sagradas hindúes, los textos revelados, como la Biblia para un cristiano. Y hablaremos de el giro místico que tiene lugar al final de esta época, en que es ahí clave porque es ahí donde aparece realmente la palabra yoga y todos los conceptos asociados, ¿no? En los Vedas todavía es un yoga arcaico que no podríamos llamar propiamente yoga. Es a partir de este giro místico, alrededor del siglo VI a.C., que se empieza a hablar de yoga y se empieza a practicar la meditación y diferentes técnicas ascéticas y se inicia esa búsqueda espiritual individual, ¿no? Y lo veremos reflejado en unos textos que se llaman Upanishads, que son de esta época, y veremos cómo ahí se empieza a hablar de yoga. Entonces esta época todavía previa, ¿no?, a la época clásica, el yoga todavía no es una escuela, no es un sistema, es un camino que se va desarrollando, se va empezando a abrir, se va experimentando, pero no se concibe todavía como un sistema, una práctica pautada, como será después en la época clásica, ¿de acuerdo? Entonces esta época nos sirve para ver los precedentes, pero claro, es súper importante porque todo lo que será el yoga después está basado sobre todo en las Upanishads, en estos textos místicos del final de la época antigua. Aquí, antes de entrar también con el recorrido histórico que empezaría por los Vedas, quiero hacer una visión de águila, ¿no?, de conjunto, para detectar, ¿no?, y transmitiros qué es aquello que todo hindú cree y que por lo tanto todas las formas de yoga respetan y parten de ahí, ¿no? Porque, como os decía antes, hay muchas tradiciones de yoga y en la India hay muchas tradiciones, no solo de yoga, sino en todos los sentidos, ¿no? Incluso parecerían diferentes corrientes religiosas que adoran a diferentes dioses. Entonces uno, cuando estudia el hinduismo, al principio se pierde un poco porque dice, ¿cómo puede ser que todos ellos se llamen hindúes y que hagan cosas tan diferentes y adoren a dioses tan diferentes? Y bueno, es que realmente hay una variedad que uno se plantea, pues, o sea, admira la tolerancia y el respeto mutuo que tienen todas estas tradiciones tan diferentes, cuando en otros lugares se estarían peleando porque cada uno querría tener la verdad, ¿no? El hinduismo es muy tolerante, muy flexible y tiene esta concepción de que todos vamos al mismo lugar, pero que los caminos son diferentes, ¿no? Y es por eso pues, que hay tantas tradiciones. Entonces, todas bienvenidas y todas incluidas. Este es un rasgo muy importante del hinduismo que quiero destacar. Pero bueno, todos estos caminos que estoy diciendo tan diversos tienen en común una cosmovisión, ¿no? Cosmovisión significa cómo veo yo, cómo ve la cultura, ¿no? La persona que ha nacido en la India, qué visión del mundo o del cosmos ha recibido, ¿no? Y es a partir de ahí que desarrolla su camino y el sentido de su vida y de su práctica. Lo primero es que todo hindú cree en los Vedas como textos sagrados. Más allá de que lo apliquen en su práctica, hay este respeto, ¿no?, de que el origen está allí. Entonces hay escuelas que sí que se basan exclusivamente en lo que dicen los Vedas y otras que en absoluto, pero todas ellas lo aceptan, ¿no? Cualquier religión o tradición
que lo negara pasaría a ser heterodoxa, como es el caso del budismo. El budismo nace en la India, pero no se basa en los Vedas ni los menciona, entonces se constituye como una religión independiente. Pero todas las otras, bueno, budismo y jainismo, y el islam, obviamente, que también están en la India, ¿no? Pero todo el resto de tradiciones se consideran hindúes y todas reconocen a los Vedas, ¿no? Como texto sagrado. Por otro lado, todas ellas tienen una concepción de lo divino, o sea, de la divinidad suprema, del Dios más elevado que uno pueda concebir como uno, ¿no? O sea, hay un solo Dios. Lo que pasa es que no le ponen un nombre ni una forma. Es ese concepto de absoluto. Y a ese concepto que en realidad de él no se puede decir nada porque está más allá de nuestra mente, pero está presente en todo, le llaman Brahman. No es un Dios personal, es el todo, ¿de acuerdo? Entonces, a veces este Brahman, este todo, se le pone el nombre de una divinidad particular, como Shiva, por ejemplo. Pero eso es porque el que lo hace es un devoto de Shiva, entonces pone a Shiva en esa posición, ¿vale? Lo que quiero transmitir aquí es que convive esta visión del todo como uno, que todo es uno, y la presencia en otros planos de las divinidades. Es decir, las divinidades, Shiva, Vishnu, Ganesha, Hanuman, todos estos dioses que conocemos, son manifestaciones, expresiones de este Dios más allá de nuestra comprensión, que está en todo, incluidos nosotros mismos. O sea que es un concepto de Dios ligeramente diferente al que estamos acostumbrados. Entonces ese Dios es el que, si le llamo Dios, pero le podría llamar conciencia cósmica, es aquello que descubrimos dentro de nosotros, ¿no? Porque está en todo. Y los dioses pues son mediaciones para llegar a esta experiencia de la unidad. Otro concepto muy integrado en la visión hindú es que existe una ley cósmica que lo armoniza todo, a la que le llaman Dharma, y el karma también es una ley cósmica, que es la de la causa y el efecto, y todo hindú cree en el karma, pero en relación al Dharma está en contraposición, ¿no? Toda acción contraria al Dharma genera karma, o sea, genera un precio, digamos, ¿no? Entonces se trata de seguir el Dharma, ¿no? La religión es seguir esa ley cósmica, de diferentes formas, pero el concepto es ese. Porque ese Dharma regula el buen funcionamiento de todo, del cosmos, de la sociedad y de nosotros mismos. Y por último, y aquí viene lo más interesante para el yoga, es la concepción existencial, ¿no? ¿Quiénes somos y qué hacemos aquí? Pues bien, para el hindú somos seres espirituales, en esencia. A esa esencia se le llama Purusha o Atman, sobre todo Atman en las Upanishads, como partículas divinas que hemos olvidado en el proceso de encarnación. Hemos olvidado nuestra esencia espiritual, justamente, ¿no? Y nos identificamos con aquello que realmente solo es la vestimenta, ¿no? Nos identificamos con el cuerpo, con nuestro rol social, o con lo que sea, menos con el Atman porque lo hemos olvidado. Ese olvido, al que llaman ignorancia, la ignorancia, es la causa del sufrimiento.
¿Mm? O sea, el diagnóstico es el ser humano sufre a causa de un olvido, de ser un ser ignorante o que no recuerda, más que no saber, es que no recuerda a su origen divino. Y esa visión sesgada de sí mismo y del mundo le, le lleva a experimentar el mundo, que es siempre transitorio, o sea, está siempre en movimiento, ¿no? Nacimiento, muerte, le lleva a identificarse con él y a buscar la plenitud en él. Y por lo tanto ahí experimenta sufrimiento, porque ese no es el espacio de la plenitud, es el espacio de la experiencia y del aprendizaje, pero no de la plenitud que busca el alma. La plenitud que busca el alma está en ese recordar, ¿no? La divinidad. Entonces ese vivir apegado al mundo temporal, de lo transitorio, buscando el placer, huyendo del dolor, es a lo que se le llama el samsara. Es el ciclo de reencarnaciones, nacimientos y muertes en que el alma sigue viviendo hasta que despierta. Y esto tiene que ver también con la ley del karma, ¿no? Cada una de las acciones que haga esa alma encarnada, si es una acción virtuosa, le ayudará a purificarse y a liberarse. Si es una acción basada en esa ignorancia y en el, digamos, y en las bajas pasiones, genera más karma, ¿no? Con lo cual le será más difícil de salir, ¿no? Aquí en este diagrama un poquito vemos este proceso, ¿no? del alma. Perdón. Bueno, pues ese ciclo, ¿no? de el samsara, el sufrimiento, el karma y la ignorancia como causa. La ignorancia es ese olvido como causa de este ciclo sin fin, que en realidad sí que tiene fin, porque su fin, ¿cuál sería? La liberación. Lo que el hindú entiende por liberación es la liberación del samsara, o sea, la liberación del sufrimiento y de la ignorancia, ¿no? Con lo cual necesitamos ayudas para desarrollar en nosotros la sabiduría que pueda curar la ignorancia. Esas ayudas son el yoga. El yoga en general pues abarca todas aquellas técnicas, caminos, enseñanzas que llevan al alma a su madurez, ¿no? a su recordar y a su purificación también, porque el karma debe ser purificado para poder, para que una mente pueda llegar a la sabiduría, también debe purificarse previamente, ¿no? Entonces el yoga aquí lo ubicamos como esa propuesta práctica de sanación del dolor, del sufrimiento y de empuje hacia la liberación, ¿no? La libertad y el volver a la propia naturaleza. Entonces, esta sabiduría de la que estamos hablando no es un conocimiento teórico, obviamente, sino que es una experiencia. Ese recordar del que hablaba antes es una vivencia, ¿no? Por eso el yoga es una práctica. No tendría sentido, aunque incluso el jnana yoga, que es el yoga de la sabiduría, es un yoga de experiencia, de transformación, porque lo que se transforma es nuestro
nuestro ser, ¿no? Evoluciona, es la transformación de dónde venimos y a dónde vamos. O sea, si no hay una transformación interna, no es yoga, ¿no? Será conocimiento, pero no es esa sabiduría que libera. Entonces estos yogas, o sea, dentro del concepto yoga, como camino espiritual, pues hay muchos yogas, ¿eh? O sea, un yoga, uno, como decíamos antes, ¿no? Un Dios, muchos caminos a Dios, pues un yoga y muchos yogas. Todos ellos válidos siempre y cuando pues, nos acerquen a ese objetivo y de hecho esa flexibilidad, ¿no? y adaptabilidad que comentaba al principio de la charla nos permite pues, que todas las personas con diferentes temperamentos pues, puedan acceder, ¿no? Las personas más activas, las personas más intelectuales, pues tendrán diferentes tipos de yoga para llegar al mismo objetivo. Entonces, brevemente definimos yoga etimológicamente. Para empezar, la raíz de la palabra es yuch, que significa sujetar, y es la misma raíz que la palabra yugo, del poner el yugo a los bueyes, y se refiere a esa sujeción o control, si queréis llamarle, dominio de la propia mente y los sentidos. En ese sentido es el más antiguo de la palabra yoga. Es como poner el yugo a nuestra mente y a nuestros sentidos para que no nos lleven ellos por delante, ¿no? O sea, es el auto, ¿no? la maestría interior de nuestras propias facultades, ¿no? En un sentido posterior, yoga también significa unión y pues se refiere a ese estado final de unión, ya sea entendida con Dios o ya sea entendida con nosotros mismos o ya sea entendida como una integración de todo lo que somos, ¿no? O sea, queda abierto el marco de interpretación del sentido unión. Pero en todo caso es un estado final de yoga en el que todo está unificado, todo lo que estaba separado se unifica, se armoniza. Entonces buscamos ese estado de armonía. Así que este estado buscado, ¿no? es lo que tienen en común, pero habrá distintas técnicas y métodos, ¿no? Así que en un sentido amplio podríamos llamar yoga como todo camino espiritual, que tenga como fin último la liberación del sufrimiento y la autorrealización de todo el potencial humano. Ahí entrarían todas las sendas del yoga que veremos después, todos los caminos, ¿no? Todos los enfoques. En un sentido más estricto, a veces se habla de yoga en este sentido más estricto, se refiere al yoga de Patanjali, que es de la época clásica, que veremos en la próxima clase, y también llamado Raja Yoga. Y a veces también se refiere el yoga en un sentido más concreto a la tradición del Hatha Yoga, que es una tradición medieval, tántrica, muy particular, ¿no? Que es la de las posturas, pranayamas, todo ese tipo de técnicas. Entonces vemos que, ¿no? que a veces cuando hablamos de yoga tendríamos que precisar a cuál nos referimos. Y claro, obviamente en el sentido moderno, pues la mayoría de personas que escuchan la palabra yoga pues piensan en el yoga contemporáneo, que es un yoga que pone énfasis en lo postural, aunque también pues integra otras técnicas y enfoques y la parte meditativa, ¿no? Pero es principalmente postural. Entonces, está bien decir, bueno, a veces se usa en un sentido o en otro. Está bien distinguirlos. Las 4 sendas del yoga así
como muy populares, ¿no? Ya se ha hecho esta clasificación, que no es una clasificación tradicional, o sea, está mencionada en la Bhagavad Gita, pero cobró mucha importancia cuando Vivekananda viajó a Estados Unidos a explicar el yoga al hombre occidental, ¿no? Y lo hizo de esta forma, para hacerlo fácil, ¿no? Porque tantas tradiciones era complicado de transmitir, ¿no? Tanta diversidad, y lo explico de esta forma, en que pues hay 4 sendas, que son como 4 vías de acceso. Imaginemos una montaña, pues serían como 4 caminos que llegan a la cima, todas ellas llegan al mismo lugar, pero por caminos diferentes, ¿no? El Jnana Yoga es el yoga más antiguo, el que veremos hoy, porque es el primero que aparece en las Upanishads, precisamente, estos textos de esta época, de la Edad Antigua. Es un yoga de sabiduría. Aquí todavía no hay práctica de posturas ni otras técnicas, sino que es el inicio de esta filosofía práctica que nos libera, y la técnica principal es la meditación. También es la relación con el maestro y todo el aprendizaje de sus enseñanzas, pero en último término es esa experiencia personal en meditación de las enseñanzas recibidas. Pero este yoga requería renunciar a la vida mundana para entregarse a esas prácticas ascéticas y de meditación. Entonces, en una época posterior, surge el Karma Yoga como un yoga más apto para todos, porque lo que dice el Karma Yoga, que lo encontramos en la Bhagavad Gita explicado, es que no necesitamos renunciar al mundo, que podemos practicar yoga trabajando, ¿no? Cumpliendo con nuestros deberes familiares y sociales, y que podemos convertir nuestras acciones en yoga. Nuestras acciones en meditación, ¿no? Siempre que pues, lo que cuidemos que el motivo de nuestras acciones no sea egoísta, sino que sea justamente esa visión de unidad, ¿no? En la que actuamos por el bien común y actuamos desde nuestro propio lugar y nuestra propia naturaleza y nuestra propia misión de vida, ¿no? Entonces no es tan importante lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos, ¿no? Esta es la aportación del Karma Yoga, el yoga de la acción. Y sería como ese camino que lleva a la cima, pues a través de la acción, ¿no? En lugar de la meditación. El caso del Bhakti Yoga, que también aparece en la Bhagavad Gita, pero que es el más predominante hoy día en la India, es el yoga de la devoción, ¿no? El yoga que centra su práctica en la relación de el fiel o el practicante y lo divino, ¿no? Ya sea en la forma de divinidades particulares, ya sea en una forma más abstracta, ¿no? Pero en cualquier caso es la relación emocional, ¿no? La entrega, la fe, el amor, al fin y al cabo. El amor a Dios y por lo tanto a todos los seres como manifestaciones de Dios. Entonces, en la Gita se dice que es el yoga más directo, ¿no? Aquí casi que no hacen falta a veces ni prácticas, o sea, una actitud interna de apertura y de entrega ya es liberadora. Pero bueno, las prácticas del Bhakti Yoga que podemos mencionar pues son obviamente los rituales, las ofrendas, las oraciones, los cantos, la recitación de mantras. Pero una vez más, lo importante es la actitud y el sentimiento, ¿no? Porque es aquello que, igual que en los otros casos, son vías de trascendencia del ego. O sea, llegamos a la misma cima
porque en realidad son caminos de trascendencia del ego. Entonces podemos trascender nuestro ego a través de trascender nuestra mente, a través de trascender en nuestra acción, ¿no? De ir más allá de la acción egoísta a una acción desinteresada, o trascender justamente a través del corazón, ¿no? De la apertura de corazón. Y por último está el Raja Yoga, que es un yoga más integral, ¿no? Que engloba varias cosas, que es el yoga de Patanjali, pero que se le pone a veces la etiqueta de yoga mental, porque pone el énfasis en el apaciguamiento de la mente y todas aquellas técnicas que nos lleven a ese estado de calma y por lo tanto de lucidez y discernimiento. Bueno, habría mucho más que decir, pero vamos adelante. Aquí veis un mapa con la intención de mostraros que la cultura india tiene por un lado una fuente que es los propios habitantes originarios, que son, bueno, la civilización del Valle del Indo, pero que desapareció, y luego los pueblos autóctonos que son tribales, ¿no? Los pueblos dravídicos, pero que la mayor parte de la civilización, que es la religión que conocemos, procede de una tribu, de las muchas tribus indoeuropeas. Estos son los indoeuropeos, es un conjunto de pueblos nómadas que se remontan a 4000 antes de Cristo, o no podemos ni siquiera poner fechas exactas, pero que partían de este espacio, ¿no? En las estepas de Europa, sur de Rusia, y que bueno, emigran, ¿no? Porque son pueblos nómadas, hacia Europa algunos y hacia Asia otros. Entonces, aquellos precisamente que llegan a la India son los llamados arios. Esos arios traen consigo un pozo de conocimiento, de sabiduría, y se establecen en la India y fundan ahí la civilización hindú, incorporando los habitantes que ya estaban ahí a su cultura y a su sistema social. La religión védica, que es la más antigua en la India, viene con los indoeuropeos, ¿vale? Entonces no es autóctona de la India, aunque hay algunas teorías que dicen que sí, pero la mayoría de ellas dicen que los Vedas vienen con los indoeuropeos. Vienen, o sea, los Vedas, que son estas escrituras sagradas, se cuenta que fueron reveladas a los antiguos, legendarios, sabios, llamados rishis, que en mérito de sus prácticas de ascesis, y aquí tenemos ya como la idea de que quizá eran los primeros yogis, ¿no? Los rishis, recibieron estos textos en forma de mantras y los transmitieron oralmente al pueblo, ¿no? Y esa transmisión se fue, pues, pasando de generación en generación solamente por vía oral, ¿no? Y por vía memorística. Estos textos fueron memorizados y escritos muy posteriormente. Entonces, cuando llegan los arios, vienen con estos textos en sus cabezas, sobre todo de ellos, ¿no? Que estaban organizados en sacerdotes, guerreros y trabajadores. Pues sobre todo los sacerdotes eran los que memorizaban y transmitían estos textos. Estos textos, que aquí tenéis los 4 nombres: Rig Veda, Samaveda, Yajur Veda, Atharva Veda,
Estos son los 4 Vedas. O sea, son como 4 bloques de los Vedas que se consideran en general, todos ellos. Veda significa sabiduría, ¿vale? Entonces es la sabiduría recibida y se organizan en estos 4 grupos según el tipo de himno de que se trata, ¿no? Porque los Vedas son himnos, de hecho son mantras. ¿Qué está escrito en estos mantras, himnos? Pues son invocaciones de los dioses, son fórmulas sacrificiales o rituales que pronunciadas en el ritual tienen un poder, ¿no? Entonces ahí viene toda como la ciencia del ritual, ¿no? Cómo hacer rituales en los que el ser humano se relaciona con los dioses para conseguir fines, bienes mundanos, como podrían ser la fertilidad o las lluvias o la victoria en la guerra, o fines más espirituales de tipo pues una reencarnación en un cielo más elevado, pero todavía no tenemos el concepto de liberación, ¿no? Porque todavía no está desarrollado tampoco el concepto de samsara. Es como la antesala, ¿no? De todo eso. Pero ya tenemos los mantras ahí. Y esa relación con el mundo divino, como con esas leyes que todo lo gobiernan. Y la religión védica es muy ritualista, ¿no? O sea, se relaciona con lo divino a través del ritual. Es como si el ritual fuera un microcosmos que reproduce todo el cosmos y entonces todo lo que hagamos en el ritual tiene un impacto en el cosmos. Esa es la visión, ¿no? Entonces los dioses que acompañan, que están presentes, ¿no? En los rituales, pues son dioses justamente, pues el dios de la guerra, ¿no? De la fertilidad, dioses muy vinculados a la naturaleza, como el sol, los vientos. Entonces todos estos dioses luego irán perdiendo mucha fuerza y quedarán muy poquitos de los antiguos dioses védicos en el hinduismo posterior. O sea que realmente el hinduismo ha cambiado mucho respecto a la religión védica. Pero podemos ver algunos rasgos del yoga en los Vedas, vamos a mencionarlos. Por un lado, el tema de los mantras. La recitación de mantras, desde luego, tiene su origen en los Vedas. La ciencia del sonido, de la vibración, es lo que fundamenta el poder del mantra, ¿no? Y el poder del ritual. Entonces, todo esto está desarrollado en los Vedas y recogido en las tradiciones de yoga posteriores. Es decir, el sonido, la vibración, tiene un impacto en el cosmos, ¿no? Y eso va muy ligado con la idea de que el sánscrito es una lengua sagrada, que la pronunciación correcta despierta unas vibraciones que son transformadoras. Entonces eso viene justamente del valor que tiene la palabra en el marco del ritual. Así que el mantra yoga está presente ya en los Vedas. También se podría hablar de que los rishis, ¿no? Cuando se nos habla de ellos, los rishis son los profetas que recibieron los Vedas. Se dice de ellos que practicaban tapas, que es una palabra que luego sale en el yoga, como esa ascesis o esa disciplina interna que genera un calor interno, ¿no? y un poder de purificación a base de ayunos o de lo que sea, ¿no? Pero esa aplicación de la fuerza de voluntad en una práctica espiritual, pues ya los antiguos rishis, gracias al tapas que estaban creando con sus prácticas ascéticas,
se hacen dignos de recibir los Vedas. Así que son los primeros yogis, podríamos considerar. Y luego todo el tema del pranayama también está muy trabajado ahí por el tema de la recitación, porque los Vedas se recitan en voz alta, con unas tonalidades, y la respiración ahí es fundamental para poder hacerlo adecuadamente. Así que bueno, podríamos destacar el mantra yoga de esta época, revisando un poquito qué es un mantra, ¿no? La raíz de la palabra significa instrumento de transformación mental, o sea que su pronunciación transforma la mente de quien lo recita en primer lugar, y también irradia ese poder de transformación al cosmos, ¿no? al universo. Por otro lado, obviamente es una forma de concentrar la mente también, ¿no? En ese efecto. Pero bueno, originariamente se cree en ese poder de la vibración. Y bueno, los mantras hay desde pues, los antiguos de los Vedas, que son invocaciones o fórmulas mágicas. Luego están los bija mantras, que son los sonidos semilla, que no significan nada directamente, sino que lo importante en ellos es la vibración, y son monosilábicos, como Om, por ejemplo. Y luego están los mantras que tienen significado, los de los Vedas, y luego en las Upanishads también tenemos varios mantras que se empleaban para la meditación, pero que tienen un significado y que son pues, los más conocidos hoy día en las clases de yoga, ¿no? Vienen de las Upanishads. Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Asatoma Satgamaya, bueno, los que normalmente recitamos. Aquí he puesto el Gayatri Mantra, que es el más antiguo, ¿vale? Están los Vedas, en el Rig Veda. Habla del sol, del dios del sol, que es una analogía de la luz. Y es el mantra más antiguo. Y bueno, voy a tener que alargar un poquito la clase para poder llegar al final. Pues bien, esta época, que la época antigua, hemos visto cómo llegan los indoeuropeos a la India y se desarrolla la religión védica, que es sobre todo ritual. Pues bien, hacia el siglo VI a.C., cuando ya están establecidos grandes ciudades, hay un cambio de mentalidad que viene a ser el resultado natural de un proceso social en que la religión ha quedado muy monopolizada por los brahmanes, que son los sacerdotes. Se ha convertido en un ritualismo vacío. Surgen nuevas inquietudes existenciales que no puede resolver la religión oficial. Entonces esa crisis espiritual da como fruto, ¿no? Ese giro místico, ese dejar de buscar en el ritual externo o en los dioses la respuesta a las grandes preguntas, y ese darse cuenta que las respuestas están en el interior de uno, ¿no? Ese giro místico en esa época se da también en otras culturas del planeta, como en China, por ejemplo, con el taoísmo, en Grecia, ¿vale? O sea, es una época histórica que en todo el mundo se siente, que corresponde con esa toma de conciencia de uno mismo y la búsqueda de una libertad
espiritual individual. Con lo cual, la religión pasa a convertirse en una espiritualidad para todos. Accesible a todos independientemente de su procedencia social, del sexo, de su formación, de si conoce sánscrito o no. O sea, independientemente de eso, todos nosotros tenemos ese camino abierto y depende más bien de la propia práctica, ¿no? Y ahí es donde surge el yoga. Esta nueva mentalidad está reflejada en las Upanishads, que antes ya he comentado, que son estos textos de esta época. Esta idea del ritual externo al interno, que es también una manera de explicarlo bonita, ¿no? Es en lugar de tener un altar externo, convertimos nuestro propio cuerpo en el altar, ¿no? En lugar de estar ofreciendo objetos a la divinidad, ofrecemos nuestro propio egoísmo, ¿no? Todo lo que queremos como renunciar, son las ofrendas, ¿no? que hacemos en el fuego de nuestra práctica, ¿no? En lugar de poner un fuego externo. Entonces, todo eso se interioriza, ¿no? Y la meditación se convierte en el ritual, o el ritual se convierte en la meditación. Los protagonistas, ¿no? de este giro son ascetas, renunciantes, que abandonan la ciudad y abandonan su vida, sus bienes, sus familias, y se van al bosque, ¿no? Entonces, las Upanishads son estos textos que recogen las enseñanzas de estos sabios que han salido a la búsqueda, ¿no? de la verdad en ellos mismos, ¿no? Más allá, independientemente de la religión oficial. Upanishad significa sentarse cerca del maestro. Eso nos indica que estas enseñanzas son transmitidas de maestro a discípulo en la intimidad, ¿no? Solamente cuando el discípulo está preparado y el maestro decide compartirlo. Entonces son enseñanzas esotéricas que, porque claro, no pueden ser, tienes que estar preparado para recibirlas, ¿no? Y ahora lo entenderéis, porque la enseñanza principal que ahí los maestros intentan transmitir es que solo existe una realidad absoluta, es ese concepto de Brahman del que he hablado al principio, y que todo está incluido en él, o todo es una manifestación de él, y que nuestra esencia espiritual, Atman, es idéntica a Brahman. Esa es la enseñanza clave. Todo es uno y tú eres eso. Claro, esta enseñanza, para comprenderla, hay que experimentarla. No hay otra forma, ¿no? Entonces el maestro le explica de diferentes maneras al discípulo, con metáforas, con cuentos, con ejercicios que tiene que hacer, mandándole meditaciones y que vuelva al cabo de 7 años y le diga cómo le ha ido. Es ese intentar, ¿no? Despertar esa experiencia de unidad a través de la autoindagación, es decir, a través de la meditación. Aquí nace pues el Jnana Yoga, el yoga de la sabiduría que he comentado antes, que es el yoga más antiguo, cuya práctica, el Jnana Yoga, pues consiste en escuchar al maestro, que a lo mejor te dice, tú eres Brahman, y ya no te dice nada más, ¿no? Entonces tú vas, reflexionas, ahí usas la mente, ¿no? Por eso es el Jnana Yoga también. Meditas en todas las posibilidades, formas de entenderlo, y lo experimentas.
¿no? Ahí se da, el proceso queda completo y el maestro te sigue instruyendo. Bueno, las Upanishads es un poco esto, ¿no? Los diálogos entre maestro y discípulo, que el discípulo le hace preguntas y bueno. Otra doctrina, enseñanza que está en las Upanishads es la de los 5 koshas, que seguramente muchos conocéis, pero bueno, es muy importante para el yoga y aquí está, ¿no? En las Upanishads la encontramos explicada por primera vez. Es la idea de que el Atman, esta esencia espiritual que somos, está revestida y oculta también, ¿no? Porque es un revestimiento, pero también es como una ocultación, ¿no? Por diferentes capas, como si fueran las capas de una cebolla, de la más sutil a la más densa. Entonces son esos distintos cuerpos de los que estamos hechos, ¿no? Y eso pues, nos aporta un mapa que para la práctica de yoga es muy, muy útil, ¿no? El cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo mental, el cuerpo de sabiduría, podemos llamar de varias maneras, pues la mente más elevada, intuitiva, y el cuerpo de dicha, que es el último cuerpo, y ya luego estaría el Atman. A ver, aquí hay un texto que es citado así como de las Upanishads, el lugar donde estaría la primera mención del yoga, y por eso lo he puesto aquí, y que también lo explica con una metáfora que nos puede servir mucho. Y dice, ¿no? Considera el Atman es bueno, aquí dice el cochero, sería más bien el pasajero, ¿no? O sea, nosotros somos como un carro tirado por caballos y conducido por una auriga, ¿no? Entonces, nuestro Atman es el pasajero que está dentro. Él no hace nada, él está ahí. El cuerpo es el carro y va avanzando por la vida. Considera que la sabiduría es la auriga, es la que dirige, esa mente superior, ¿no? Esa mente intuitiva, sabia, es la que dirige. Y dirige con las riendas, y la mente las riendas, ¿no? O sea, la sabiduría dirige la mente. A los sentidos los llaman los caballos, ¿vale? O sea, lo que dirigimos son los caballos, hacia dónde van nuestros sentidos, ¿no? Nuestra atención, ¿no? Y los objetos de los sentidos, o sea, ¿no? Si es la vista, pues los colores, ¿no? O todo aquello que está en el mundo que atrae nuestros sentidos, pues serían sus pastizales, ¿no? La comida de los caballos, ¿no? Los caballos buscan su comida. Ya vamos viendo por dónde va, ¿no? Que si soltamos las riendas, los caballos se van, ¿no? Que es lo que pasa con nuestros sentidos. Y dice, a este Atman, cuando está unido al cuerpo, los sentidos y la mente, los sabios lo llaman el sujeto de la experiencia. Quiere decir, esa alma encarnada que decíamos que somos, es ese Atman unido a los koshas, ¿no? a los cuerpos, al cuerpo, a la mente, a los sentidos. Todo esto junto forma el Jivatman, que es el alma encarnada. Es decir, que nosotros somos todo eso. Y el yoga tiene que ver con el ser todo eso, porque si solo fuéramos Atman, pues no habría práctica espiritual, ¿no? La práctica es porque tenemos que poner todo en una sola dirección, tenemos que dirigir todas esas diferentes partes que nos conforman como seres encarnados. Y dice, el que es ignorante, cuya mente está siempre dispersa, es decir, ¿no? Que van las riendas así, y que tiene los sentidos fuera de control, como los caballos rebeldes, pues eso, se pierde, ¿no?
Pero el que tiene la mente centrada controla sus sentidos como los caballos disciplinados de una auriga. Bueno, aquí la redacción es un poco antigua y tal, pero lo que está diciendo es la necesidad, ¿no? de centrar y concentrar la mente y los sentidos. Porque si no, por su naturaleza, se dispersan. Y aquí habla pues del objetivo, ¿no? El objetivo es la liberación. Dice, aquel que es ignorante, estúpido, siempre impuro, jamás alcanza el objetivo, la liberación, sino que da vueltas en el ciclo sin fin de nacimientos y muertes, el samsara. Pero quien conoce con su mente siempre pura, alcanza el objetivo, gracias al cual no vuelve a nacer jamás. El hombre cuyo auriga es la comprensión y tiene las riendas de la mente bajo control, llega al final de su viaje. Es decir, que el yoga se entiende como el control o direccionamiento de la mente, para que los sentidos no se dispersen y por lo tanto también nuestra mente se agite, ¿no? Otra doctrina que tenemos o enseñanza en las Upanishads muy importante es la de Om, la explicación del mantra Om. Bueno, explico esto y ya luego podemos abrir un espacio de preguntas. Este mantra que tanto recitamos en clase, ¿no? Pues el simbolismo que se le da mucho juego, ¿no? Se dice Om está formado de A-U-M, o sea, 3 letras, A-U-M. Luego de ahí, cuando las contraes, queda Om, ¿no? Pero se puede desglosar en A-U-M, ¿lo veis aquí? Y cada letra representa un plano de la realidad y un estado de conciencia. La A representa el mundo material. Y en nosotros el cuerpo físico, cuerpo tosco, este plano. Se corresponde con la conciencia en estado de vigilia, ¿vale? Lo que nosotros consideramos real normalmente es este plano, el plano físico y nuestro estado de conciencia cuando estamos despiertos. Vale, pero es que luego hay los otros planos. La U representa el plano sutil, energético. A nivel de estado de conciencia es el mundo de los sueños. ¿Vale? Entonces es otro plano igual de real que el primero que he comentado. Y la M es todavía más profundo, el cuerpo causal, que es el cuerpo más sutil. Y como estado de conciencia lo vivimos, lo experimentamos, este cuerpo causal y este plano causal en el sueño profundo. Entonces el Om es la unión de todos estos 3 planos. ¿De acuerdo? Entonces cuando invocamos Om, estamos vibrando la conciencia que abarca estos 3 estados de conciencia y estos 3 planos de realidad. Entonces es una forma de nombrar esa conciencia absoluta, Brahman, que intentábamos definir, ¿no? Y claro, ¿no? Al integrar todos esos planos en un solo sonido, es muy potente, ¿no? Porque va más allá de lo que podemos entender con la mente, ¿no? La integración de todos estos planos. Incluso más allá de la vibración está el silencio, desde el que procede la vibración, que ahí estaría Brahman, ¿no? Lo que separa Brahman de los 3 mundos, ¿no? Y toda la diversidad que observamos en el mundo es gráficamente este trazo
¿no? Si Brahman es el punto, esto es el trazo que representa el velo de Maya, que hace que de lo uno, ¿no? De la unidad de Brahman, más allá de toda comprensión, se manifieste los tres mundos como una ilusión o como una división ilusoria. Es decir, que tenemos que buscar en lo profundo de cada acto de conciencia o de cualquier cosa, en realidad, a Brahman, porque está presente en todo. Y que las diferencias que vemos son solo aparentemente diferentes. ¿Vale? Esta es la otra forma de transmitir, ¿no? La enseñanza de las Upanishads y de llenar de sentido cuando cantamos el Om. Es como si cantáramos el nombre de Dios, ¿no? El nombre de Brahman. Bueno, pues aquí terminamos la presentación de hoy y abrimos unos minutos para el diálogo o las preguntas. Si es que hay. Algunas cosas supongo que os sonaban y otras nuevas. Porque hay mucho de eso que lo hemos escuchado, ¿verdad? Y va bien ponerle orden. Un comentario. Joana ha levantado la mano. Vale, sí. Yo quería preguntar al principio, porque he entrado tarde, perdón, el año de la época antigua. Sí. ¿Cuáles son? Si los podrías volver a poner, Laia, por favor, o decírmelo. Sí, he puesto desde el 2500 antes de Cristo, aunque se podría remontar mucho más atrás. Vale. Porque, como he dicho, esta cultura viene de los indoeuropeos, entonces eso ya se pierde en los orígenes, ya no tenemos registro histórico, pero ponemos alrededor del 2500 porque es la fecha así de más o menos que se ponen de acuerdo en que se compusieron los Vedas, ¿vale? Del 2500 antes de Cristo hasta el 400 antes de Cristo. Bueno, y decirte muchas gracias porque muy interesante, la verdad. Sí, da para mucho. Veo aquí un comentario, ¿no? Es que esto daría para 20 horas, ¿eh? Pero bueno, espero que lo clave se haya integrado bien. Bueno, pues perfecto. Pues podemos dejarlo aquí. Si no hay más dudas, tenéis muchas formas de continuar estudiando esto, cantidad de libros, las Upanishads, los podéis leer. Los Vedas no os recomiendo leerlos, tampoco los tenemos traducidos. Laia, una cosita. ¿Quedará todo en el campus, las diapositivas que has puesto hoy? Sí, sí, había puesto un texto que es una breve historia del yoga para vosotros para leerlo, pero puedo poner las diapositivas también, sí. Perfecto, gracias.
¿En qué campus va a quedar? Perdón, es que ahora me quedo. El de la escuela, Joana. Vale, vale, vale. Sí. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Laia. Siempre es un placer escucharte tan claro. Bueno, aquí hay otra pregunta. Laura. Hola, ¿qué tal? Laura. Buenas nit. Muchas gracias, Laia. Quería preguntarte cuando antes, cuando has nombrado los elementos védicos, Sí, dentro de cuáles son esos elementos que vemos en el yoga que practicamos hoy, y sí, nombraste pranayama. Pero sí, pranayama como tal no aparece sistematizado hasta más tarde, sí. o es como que de ahí viene. Sistematizado como pranayama es medieval, es la tradición del Hatha Yoga. Pero no, yo lo decía como la importancia de la práctica de la respiración para la recitación. O sea, digamos que las cosas no aparecen de golpe, ¿no? Una cultura acostumbrada a recitar, como es la hindú, pues trabaja necesariamente con la respiración, ¿sabes? Y es probable pues, que de esa conciencia de la importancia de la respiración, pues luego surjan técnicas específicas más allá de la recitación, ¿no? ¿Me explico? Perfecto, gracias. Sí, o sea, también son opiniones, de intentar ver, pues, el proto-yoga, ¿no? Que se podría decir, o sea, elementos, ¿no? Elementos, porque es eso que te digo, no aparecen las cosas de repente. Pero como tú dices, la pranayama como técnica es del Hatha Yoga. Y creo que había otra mano antes de esto, ¿no? No, ya era de Joana. Ya. Vale. Sí. Muy Bueno, bien. cerramos. Muchas gracias a todos por asistir y se os enviará un nuevo link pues, en la clase